Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678, estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo les va a todos ustedes? Hoy con un día muy particular, ustedes sabrán, recién veíamos en el informativo la noticia de la aparición finalmente sin vida de Candela, esta chica de 11 años que permaneció, digamos, dando vueltas en distintos medios como tema realmente importante y finalmente se dio esta situación. Vamos a saludar primero a nuestros invitados. Está con nosotros hoy el señor Hernán Brienza. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido, es periodista. También está Eduardo Blaustein con nosotros de Página 12. Muchísimas gracias por haber venido, Eduardo. Bueno, si alguien quiere decir algo sobre este tema, me parece que, digamos, no es ajeno a ninguno de nosotros esta situación que se ha dado en el día de hoy y por ahí podemos decir algo, a ver. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que pasó y el desenlace es donde mueren las palabras, ¿no? En ese grado de dolor de esa madre, mucho no se puede agregar. Lo único que uno espera es que de este dolor no se haga una utilización política también, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estas cosas. Sí, y también ver el tratamiento que tuvieron los medios de comunicación respecto de la información. Seguramente mañana vamos a ampliar esto, obviamente no tenemos informe ni recopilación de imágenes sobre la cobertura, pero mañana vamos a seguir con este tema, a ver qué piensan ahora. No, creo que un poco lo que dijo Sandra, creo que ante el horror de una perversión semejante, del asesinato de una criatura, las palabras es como que carecen ya de sentido. Uno no puede pensar, después empiezan todas las hipótesis de posibles venganzas, de deudas, de ver qué pasó. Obviamente lo único que nada puede reparar esto. Lo único que puede tratar de compensar mínimamente es que se encuentre a los culpables de tremenda atrocidad, pero me parece que en lo que se sabe hasta ahora, evidentemente hay una cuestión de búsqueda puntual de una víctima y no un problema de inseguridad generalizado. Y un poco lo que decía Sandra me parece que es a lo que tenemos que estar atentos en función de lo que ha pasado en otros casos, ¿no? De cómo un hecho tan aberrante puede ser utilizado después con otros fines que no tienen nada que ver con la tragedia que significa el haber asesinado a una criatura. Más allá de la utilización política, también la instalación de temas que son terribles, como la pena de muerte, porque en las redes sociales es uno de los ítems que más también se repite en uno y otro mensaje, que me parece que no es absolutamente la solución a nada, más barbarie sobre una barbarie que no tiene calificación posible. Eduardo, ¿qué te pareció? Primero, hay que asumir con la mayor serenidad posible que el tema de delincuencia, inseguridad, su relacionamiento con la pobreza, con eventuales núcleos mafiosos penitenciarios o policiales o del tipo que sean, es uno de los desafíos más embromados que tiene esta sociedad y este gobierno, y calma ante todo y perseverancia en ese sentido. Y dos cositas que me llamaron la atención, quizás ingenuamente: que estuvieran las cámaras en el momento en el que presuntamente se hace el reconocimiento del cadáver de la nena, me sorprendió mucho. Me parece legítimo que Scioli esté ahí haciéndole la banca a la mamá en ese momento, me parece sorprendente de las cámaras, y la rapidez, casi el mecanismo automático que hizo que la grabación esta telefónica del diálogo de los presuntos asesinos con la madre llegara tan rápido a los medios. Todos los medios, claro. Siempre me pregunto cuando pasan esas cosas si es lamento, si meto la pata, pido mil disculpas. Pero si es un negocio esos circuitos de que el material llega rápido, si es un operativo comunicacional, político, pero me llamó la atención esos dos hechos, digamos. A ver, hermano. No, yo hice policiales mucho tiempo y este tipo de crímenes o de delitos es el más inexplicable y es el más doloroso. Es quizás el único crimen que los cronistas policiales les cuesta asimilar y les cuesta investigar. Me parece que lo que dice Sandra tiene razón. Me parece que lo peor que se puede hacer es una manipulación mediática sobre este caso, y me parece que la utilización política, mediática, comercial de un tema como este, que es tan doloroso y que es tan brutal al mismo tiempo, me parece que es quizás el peor de los pecados que se pueda cometer, ¿no? ¿Barra? Yo no sé si estas cosas son inevitables o no. Hay todo tipo de crímenes, de cosas perversas que pasan en la sociedad y que tienen que ver, como dice Eduardo, a veces con núcleos de zonas muy oscuras de la sociedad, pero también creo que las fuerzas de seguridad nuestras nos deben también un mejor desempeño en todo lo que hacen. Creo que hay que exigirles a la policía que se profesionalicen y que tengan, al margen de esto que quizá no es un problema de mal funcionamiento policial, pero sí sabemos que la policía nos debe una. ¿Orlando?
O sea que no tenés opinión todavía. No tengo información como para dar una opinión mejor que la que dieron mis compañeras. Bueno, vamos a cambiar tema. Arrancamos con el programa que teníamos planteado hasta este momento. No hubo fraude en las primarias. Resulta que el cruce del ministro Randazzo con el periodista Mariano Barrio y también con el diario Clarín tuvo mucha más repercusión que el propio anuncio que hizo el ministro. Vemos el informe y lo debatimos. No hubo fraude en las primarias. Clarín y La Nación, tras mentir, se victimizan sin hacer autocrítica, minimizando de manera escandalosa que el recuento final de votos determinó no solo que no hubo fraude, sino que Cristina aumentó la diferencia. Los medios hegemónicos vuelven a utilizar la estrategia de la victimización con los gastadísimos argumentos de siempre. Clarín, nueva embestida del gobierno. Acusan a Clarín y a La Nación de atacar a la democracia. La Nación, duro ataque de Randazzo a la prensa y a la oposición. Florencio Randazzo, y hubo acusaciones graves por parte de este miembro del Gabinete Nacional contra los diarios Clarín y Nación. Inesperado ataque del ministro del Interior, Florencio Randazzo, a los medios. La verdad que fue un ataque muy duro. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, convocó una conferencia de prensa para hablar sobre el resultado del escrutinio definitivo de las primarias, pero a poco de empezar cargó duro contra el periodismo. Cuánta mala fe de un sector del periodismo que queda una vez más pedaleando en el aire. ¿Con qué se defienden? Y con qué Randazzo les dijo en la cara, miren, ustedes se mienten. Esto de quedar pedaleando en el aire, esto de sentir muchísima vergüenza por lo que se hace, por lo que se dice, por la infamia, por la reiteración de una actitud que no es muy democrática. No puede ser que la democracia sea magnífica como ideal, pero si la democracia nos da números que no nos gusten, saltemos por el aire. Randazzo explicó ayer las mentiras de los mismos de siempre con relación al supuesto fraude. Un crispado periodista de La Nación le salió al cruce, a lo que el ministro del Interior contestó. Sin embargo, ninguna de las voces hegemónicas reparó en la agresiva intervención del periodista, sino todo lo contrario. Ministro Mariano Barrio del diario La Nación, la pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco? ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al ministro del Interior, a la presidenta para publicar lo que dice la oposición? Le recuerdo que la presidenta Cristina Kirchner fue oposición también y los medios también publicaban lo que decía ella en un bloque unipersonal. Entonces, es muy grave lo que usted dice, porque usted calificó, acusó a los medios de atentar contra la democracia. Es muy grave. Mi pregunta es, ¿le vamos a tener que pedir permiso a partir de ahora a los medios de comunicación para publicar cosas que digan en los sectores políticos, en la oposición, o lo que dijo un juez, por ejemplo? No, creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie. Lo que tienen que tratar, ¿sí?, como periodistas, es de buscar la verdad y de informar la verdad, con absoluta objetividad, cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha, en la cual hoy el resultado definitivo ha confirmado que el resultado provisorio era absolutamente correcto. Sobre las críticas del gobierno contra el periodismo. Tal como informamos, Florencio Randazzo fustigó a un trabajador de prensa de La Nación por una información sobre irregularidades en el escrutinio provisorio. Randazzo atacó a algunos medios de comunicación, lo focalizó en el periodista Mariano Barrios, que estaba presente allí en la conferencia de prensa. Yo creo que lo que Mariano Barrio le preguntó al ministro es atinado, es decir, que va a haber que pedir permiso a la Casa de Gobierno para ver qué es lo que se dice o qué es lo que se escribe. Fíjate vos que realmente siempre este ataque habitual contra los medios, como generaliza, ¿no es cierto?, el gobierno. ¿Por qué se enoja el periodista de La Nación? Porque yo hago mención a una nota que hace el 28 de agosto, donde dice el título, no cambiarán presidentes de mesa. Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre las mismas autoridades que el 14 de agosto. Me cansé de repetirle a este periodista como a otro que las autoridades de mesa las designa la justicia electoral. Uno piensa, en realidad no lo saben o hay mala intención. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la designación de autoridades de mesa? Las autoridades de mesa, vuelvo a repetir, las designa la justicia electoral en forma aleatoria y los capacita la justicia electoral. Entonces me parece que el enojo viene y la intolerancia que finalmente muestran, porque este periodista se enojó y mucho, es que no están acostumbrados
a que finalmente nosotros podamos contar nuestra verdad. Una nota de un periodista de apellido Obarrio que saltó como un loco a gritarle cuando le estaba marcando una contradicción. En el título de la nota decía: el gobierno nacional va a dejar a los mismos fiscales presidente de mesa. Él dice: no los designa el gobierno. Lee la nota, en la nota está. Pues está bien, pero si yo pongo en el título que Gabriel cometió un delito y Gabriel me dice: mira, el título dice acá, la nota completa explico que no cometiste un delito. El título es lo más importante. Obviamente, y lo sabe perfectamente. El mecanismo es el siguiente. Los medios hegemónicos mienten descaradamente. Cuando la mentira se deschaba, en lugar de realizar autocrítica, ponen el grito en el cielo ante la mínima referencia a que falsearon la realidad. ¿No era más fácil poner hoy a la mañana no hubo fraude que poner duro ataque de Randazzo a los medios? Realmente me parece que han perdido la línea, me sorprende. Clarín se olvidó que es un diario. Tienen que informar, muchachos, no hubo fraude. No es tan difícil poner no hubo fraude después de 2 semanas sugiriendo que hubo un fraude. La verdad no era tan complicado. Y más que un ataque, me parece que fue una descripción de lo que había ocurrido y se convirtió en ataque por la reacción airada de los periodistas. Si no, no era un ataque, era un comentario. Tienen unas ganas de victimizarse y de ser los que sufren en este momento, que la verdad llama la atención. Informen bien, es informar bien, no más que eso. Después tengo una línea editorial, hay que ser críticos. Yo lo soy crítico. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Se pueden decir las dos cosas. Si solamente decís las malas y ignoras las buenas, y cuando Sí, no hay el malas tren las Uruguay, inventás. El tren Uruguay no es noticia, bueno, llama la atención, la verdad que llama mucho la atención. En el día de hoy, ante nuevas declaraciones del ministro del Interior, los diarios opositores volvieron a victimizarse, eludiendo el debate de fondo. Clarín. Ahora Randazzo acusa a Clarín y La Nación de haber condicionado a todos los gobiernos. La Nación. Ahora el gobierno dice que la prensa condicionó a los gobiernos de la democracia. La historia y el archivo que la sustenta indica que en tiempos no felices para el país, el poder político efectivamente se subordinaba a los monopolios mediáticos. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro, orden o no? No claro sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Bueno, no quiere decirlo. Menem Mañeto. Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Le contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Bueno, no quiere decir. Bueno, muy bien. Acá estamos. Bueno, ¿por qué te parece, Eduardo, que hay tanta molestia, digamos, frente a las críticas que en este caso el ministro del Interior le hace a un periodista? Están trompudos, como me decían a mí cuando ponía de chiquito cara así de mal humor. Así puchero. Alguna vez, hasta hace 1 año y medio, 2 o menos, yo mismo fui crítico de algunos tonos discursivos del gobierno cuando entendía que por ahí se pasaban un cambio, demandaba una comunicación más dialogante del kirchnerismo, más suave, más astuta, ganarse las clases medias, etcétera, etcétera. En este caso en particular estoy a muerte con Randazzo, digamos, me parece absolutamente inimputable todo su discurso. Acá ocurren muchas cosas clásicas que en este programa se hablan habitualmente. Primero, la típica tontería de que la crítica se confunde en el verbo fustigar o en ataque, censura, o en ese tipo de cosas, o en censura, me vuelven loco. La persistencia, yo me acuerdo en los primeros años de Alfonsín, sobre todo bajo la influencia de la gente del Club Socialista, los sectores más progresos o los mejores liberales dentro del radicalismo, se hacía un diagnóstico de la sociedad argentina en términos de la persistencia de una cultura corporativa, empresarios, sindicatos y demás. Clarín y La Nación, no diría el periodismo, son casi la última sobrevivencia de esa cultura corporativa. Somos los únicos intocables, somos vacas sagradas, contra nosotros nada. Nosotros podemos tirarles toneladas de mierda todos los días, pero a mí no me ataques.
Ha habido una cantidad de comportamientos de mala leche absolutamente demostrables, desde que iniciaron esta mini campaña espasmódica, tonta, superficial, que no va a tener demasiado éxito en torno de la idea de fraude, que era inmediatamente refutable, y terminaron haciendo la típica. La noticia de hoy era... obviamente no van a poner Clarín y nadie espera que haya dicho nos equivocamos, no hubo fraude, pero la noticia era las elecciones fueron transparentes, la diferencia fue mayor, y siempre se las ingenian con este ingenio opinable en dar vuelta a la noticia positiva para el gobierno y tirar con la negativa, que es la del ataque, que son todos mecanismos clásicos que ustedes conocen perfectamente bien. Pero me sigue impresionando que un periodista genere la noticia de esa manera, digamos, porque ahí lo que hubo fue un sketch, digamos, o un acting en donde el propio periodista, en relación con el ministro del Interior, generan la noticia. Me parece que si ese periodista no se bloquea, si no genera mecanismos defensivos psicológicos muy fuertes, no resiste su laburo y el laburo que está haciendo. Pero si el argumento del periodista es, en la nota está bien y el título está mal, debería pelearse con su editor, sí, no no con va a el decir ministro. jamás públicamente, jamás bueno, lo va a decir públicamente. Todos sabemos que es así, Sí. todos sabemos que es así. Está claro. A ver, Hernán. No, a mí me gusta la cara del ministro del Interior cuando le hace esa chicana a Barrios, porque la verdad es que no es una pregunta, ¿no? Es una chicana política, es lo mismo que uno va a una casa y lo que le dice, bueno, yo acá voy a poder decir lo que quiero, y sí, no tiene problema. Pero es interesante la cara de Randazzo porque traga. Y lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, y no sube el tono de voz. Y yo no lo había visto en directo el video, tuve que buscarlo ayer anoche porque todos me decían que había un ataque furibundo del ministro del Interior a la prensa, y como a veces soy periodista, digo, a ver qué pasó. Cuando vos ves toda la secuencia, no hay en ningún momento un ataque del ministro del Interior. Claro, yo vi lo otro. Vi la inversa, exactamente. Vi un señor increpando y chicaneando al ministro del Interior. Digo, a mí me da la impresión de que es una provocación. Una provocación, no sé si en términos conspirativos, pero es una provocación de alguien que necesita ponerse en el lugar de víctima para enfrentarse ante una acusación que le hacen que la realidad es que el gobierno se hizo fraude a sí mismo, ¿no? Como dice Página 2, el autofraude. Es interesante ese título. Pero a mí me parece que hay algo que es preocupante, que es la instalación constante de que el gobierno nacional es un gobierno dictatorial, que es un gobierno que no respeta las libertades individuales, que no respeta la prensa, que no respeta ese tipo de cosas, porque me parece que eso es un esmerilamiento de la legitimidad del acto eleccionario, es un esmerilamiento de la legitimidad de poder que tiene la Presidenta de la Nación a partir de las primarias, y que seguramente va a confirmar en octubre. Y a mí me parece que, no sé si en la chicana de Mariano Barrios hay una conspiración, pero sí creo que en las titulares tanto de Clarín como de La Nación hay por lo menos una puesta en común, una puesta de acuerdo. Y a mí me preocupa esa situación o esa relación que tienen los medios de comunicación con sus propias tapas, porque lo que plantean es que ante un gobierno que no respeta los medios de comunicación, un gobierno con baja calidad democrática, como dicen ellos, todo es posible. Entonces, esa me parece que es la operación que de alguna manera está montada. Que todo es posible frente a un gobierno que no es democrático. Sí, ya lo dijo Brienzo, estaba pensando en eso, que digamos no importa el enojo o esto, digamos, si por un lado el periodismo sostiene que los dispositivos democráticos están degradados y digamos y hay una bajísima calidad democrática, y después cuando los critican por decir eso, dice la operación siguiente es decir, me atacan porque no respetan a los medios, con lo cual suma a la degradación de la calidad democrática, están planteando un clima que, bueno, como por los mecanismos democráticos, no, a mí un poco me asusta también, por ahí soy exagerado, pero si por los mecanismos democráticos no podemos luchar contra este gobierno, bueno, quizás están preparando otro tipo de cosas. Ya lo hicieron hace 2 años atrás. Sí, claramente, estamos hablando. Sí, coincido con los comentarios. Estaba pensando que en esa escena, que era una apuesta interesante para que un periodista se destacara, porque era una cadena nacional prácticamente, el periodista hace una pregunta, digamos, enfática y arrogante, casi como una impostación de la libertad de prensa colocada en el periodista. Y yo pensaba que es un cinismo de muchos medios, y sobre todo de los medios monopólicos, aparentar que protegen a la democracia cuando en realidad, coincidiendo con lo que vos decís, quisieran desprotegerla para poder adueñarse de la democracia. Pero hay otra contradicción que todos ustedes creo que me van a dar la razón porque lo pensé. Es decir, por suerte,
déjeme poner eso entre guiones, por suerte, el ministro Randazzo no tiene ningún poder para darle permiso a ningún medio, ni para censurar. Por suerte, la presidenta no tiene ningún poder para hacer eso. Por suerte, los legisladores, sean senadores, no tienen ningún poder. Y por suerte, la Suprema Corte de Justicia tampoco tiene ningún poder, salvo que ocurriera un delito. Es decir, no tiene ningún poder. ¿Y por qué todos tuvieron que bancarse esa pregunta infantil, que era una mentira, en el contexto democrático? Y permiso pedían en la dictadura. No, lo que pasa es que no es una pregunta, ¿no? No es una pregunta, es una chicana, no, es una pregunta sin contenido. En realidad es una pregunta retórica. Pero, es una chicana. ¿sabes lo que es más llamativo? A mí me parece que en esa conferencia de prensa, donde creo que Sandra da en la clave cuando dice, bueno, cuando el periodista de La Nación dice, bueno, mi nota no dice lo que dice el título, en realidad está diciendo, bueno, la decisión editorial del diario La Nación fue decir que el gobierno está bancando a los presidentes de mesa que supuestamente son los responsables del fraude electoral, porque esta es la lectura política que estaba instaurada. El periodista dice, no, me están atacando a mí. Cuando en realidad Randazzo lo que está diciendo, bueno, La Nación está mintiendo con la presentación informativa que está haciendo. Pero la reacción de gran parte de los periodistas que estaban en esa rueda de prensa fue solidarizarse con el periodista de La Nación como si realmente estuviese siendo atacado y no ver lo que, o no querer ver. Yo creo, mi duda es si están convencidos de lo que dicen o si se prestan a ese montaje en el que se transforma esa vidriera de la conferencia de prensa. También es una reacción corporativa. Es una absolutamente corporativa. Y si uno lee hoy el editorial de Ricardo Kirschbaum en Clarín, donde dice, hace toda una serie de razonamientos que la verdad es de una imaginación frondosa, pero termina diciendo, hay que investigar, que la justicia investigue el fraude. Es decir, sigue diciendo lo que ni siquiera existe como denuncia en la justicia. Impresionante. Entonces, vos decís, bueno, esto es en realidad el huevo de la serpiente. Vamos a seguir con este tema en el próximo informe. Vamos a ver que Mariano Barrio tuvo un fallido interesante en TN ayer a la noche. También ADEPA, que emitió un comunicado, y La Nata, que se sumó a la troupe y habló con el diario La Nación también sobre este tema. Lo vemos. ADEPA, La Nata, La Nación y un fallido contundente. ¿Adivinen quiénes salieron en defensa de las mentiras de los diarios opositores? Sí, señor. ADEPA y La Nata. Con el título Una injuria que desconoce el rol de la prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, remitió el siguiente comunicado. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó en la conferencia de prensa que ofreció ayer que los diarios Clarín y La Nación tergiversan la verdad y atentan contra la calidad institucional con la publicación de notas referidas a las denuncias de irregularidades en las elecciones primarias recientemente celebradas. Las declaraciones del ministro configuran una injuria que por un lado desconoce el rol que le corresponde a la prensa. Por otro, y esto es lo más grave, sus agravios socavan los puentes del diálogo, insumo necesario para la convivencia democrática. La pregunta a ADEPA es, ¿y por qué no discutimos cuál es el rol de la prensa? El rol de la prensa era correr tras un opositor que tiene que justificar que perdió por 8 millones de votos y va a decir que hubo 10 votos que estaban mal, correr detrás de esto diciendo que es fraude, etcétera, o es decirle, señores, no se tomen esa molestia, utilicen ese tiempo en algo más útil para ustedes. El rol de la prensa es el que se vio en estos días, parecería que no. Respecto de Jorge, su mirada es idéntica a la de La Nación y Clarín. Nada dice sobre la mentira que los diarios opositores pretendieron instalar y su alineamiento es taxativo y triste. La Nación, por Jorge La Nata. Están pidiendo que los periodistas tomemos nota y obedezcamos. Randazzo parece Luis XIV diciendo el Estado soy yo. Me parece que se equivoca mucho si cree que la democracia es solo él o solo el gobierno. Diarioregistrado.com. La Nata salió a defender las mentiras de los multimedios. Opo y Corpo son lo mismo. El secretario de redacción de La Nación, Héctor D'Amico, manifestaba hace un tiempo su desacuerdo con esto. Yo creo que una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los sayos, no aceptar el sayo de que somos la oposición. No somos la oposición.
no tenemos que tener la actitud opositora. Sin embargo, anoche, el hombre del momento, Mariano Obarrio, cometía un acto fallido contundente. El gobierno lo que quiere es desacreditar la información, es decir, un medio publica una información que en este caso habla de denuncias de la oposición y desacredita el medio. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Es decir, un dirigente o varios dirigentes de la oposición. No aceptar el sallo de que somos la oposición, no somos la oposición. Publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Por último, veamos esta particular argumentación de Obarrio. Lo que más cuestionó el ministro es lo que los periodistas llamamos la bajada. Dice, pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre las mismas autoridades que el 14 de agosto. ¿No está mal editada? El gobierno es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso es una chicana, señor. En sus embestidas diarias, La Nación y Clarín consideran al gobierno sinónimo de poder ejecutivo y no de los demás poderes. La Nación. El gobierno apura una definición de la justicia por la ley de medios. El gobierno le impuso a la AFA el cambio en el fútbol. Al gobierno no le sirve ninguna lección. Insólito aval del gobierno a los índices privados. El gobierno es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cuál será el problema, no? ¿Cuál será el problema en aceptar definitivamente que hay un grupo de medios que tiene un apoyo importante respecto de la oposición? Digamos, ¿por qué eso no se acepta, Eduardo? Porque siguen viviendo y siempre quedan restos de poder vivir eso, el discurso de la independencia, de la profesionalidad. Es el marketing, es la coraza que les permite sostener un discurso de autonomía y además, que es un poco lo que pasa con Jorge Lanata, cada vez le están más hablando a un público cautivo. A mí una vez más me da pena, con más de un compañero que está acá compartimos épocas muy lindas con Lanata. Yo las compartí desde los primeros 80 en la revista El Porteño, antes de Página 12, y me da mucha pena que se empobrezca así, cada vez con una mayor conciencia, que es algo así como el Lilita Carrió berreta, porque hasta sus provocaciones son berretas, el Lilita Carrió del periodismo. Me da pena que haga de columnista de La Nación, que haga de columnista de Clarín. En proyectos posteriores a Página, que yo compartí con él en la revista 23 en Crítica de la Argentina, uno de sus modos de aliento a lo Mamino Veira era, y en buena medida yo creo que se lo creía, no somos Clarín, no somos el 6. ¿Se acuerdan del 6, el viejo holding? Y siempre flotaba la pregunta tácita que nadie se animaba a hacerle, pero queremos ser qué. Y ya ni se abandonó incluso esa bandera, no somos Clarín, no somos el 6. Él quería presentarse, vamos a ser siempre un equipo independiente. Ya ni eso. Me da mucha pena. ¿Sandra? Sí, interesante la pregunta de Slotoviazda, porque es lo que provoca el fallido de Obarrio, porque ellos no están acostumbrados a que les hagan esas preguntas. Tu nota no está mal editada, cuando es evidente que está mal editado, cuando las notas no están mal escritas, están mal editadas, en muchos casos. Por supuesto, no a lo largo de todo el diario, ni en todos los suplementos, ni en todas las secciones, sino en los lugares sensibles. Pero yo quisiera recordar también que Randazzo es el ministro del Interior y que tiene una responsabilidad institucional bastante clara en este caso. Su deber como funcionario público es dejar en claro, por todos los medios a su alcance, que los comicios fueron transparentes y que los resultados son claros. Y si hay medios de comunicación que por alguna razón o por otra, o porque son opositores, o porque son de Piscis, no sé, por lo que quieras, están empeñados en falsear información, en generar climas, en sentar, digamos, en sembrar sospechas sobre la poca claridad del escrutinio, es el deber de un ministro del Interior salir al cruce y aclarar las cosas. Y más allá de eso, es absolutamente claro lo que está pasando, no es un ataque a la libertad de expresión, por favor, Adepa ya, digamos, a mí hasta me da pereza argumentar, ¿no? Y la nata ni te cuento. A mí me parece que con respecto a lo que dice Obarrio, ¿no? Que cuando Marcelo le pregunta atinadamente si no está mal editada la nota, y Obarrio dice, bueno,
En realidad el argumento de defensa de Obarrio en la conferencia de prensa fue que la nota no decía lo que decía la edición, es decir, que no decía la bajada, no decía el gobierno. En la defensa que él hace de la edición del diario, cuando Marcelo lo pone, lo acorrala diciéndole, bueno, entonces decí que está mal editada, porque en realidad lo que estás diciendo es eso, él no argumenta eso, él dice el gobierno es todo. Entonces él está avalando la edición de la nota que le cuestionaba Randazzo. La camiseta de la empresa. Exactamente. Claro, si te pones la camiseta, báncatela. Báncatela, la verdad. Si no decís, bueno, sí, en realidad hubo una confusión, si querés disculpar al editor, para mí ahí lo que hay es una clara decisión editorial de decir el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, como queda claro en el informe, que es lo que resalta La Nación o cualquier medio, cuando habla del gobierno no habla de los tres poderes del Estado, habla del poder ejecutivo, es el que está amparando el posible fraude porque no cambia los presidentes de mesa cuando todo el mundo sabe que los presidentes de mesa los designa la justicia. Una pastillita complementaria, sí, claro. Luciano. Pasó una cosa muy similar que la publicamos en Miradas al Sur, en una entrevista a Zaffaroni en las semanas esas del presunto escándalo, en la que Zaffaroni cuenta que lo llama Adrián Ventura y le pregunta ¿por qué me inventaste una reunión que nunca tuve y que estuve de visita en la Casa Rosada? No, me tocaron la edición, le agregaron ese párrafo, yo no estaba en la redacción. Y es lo antiprofesional por excelencia. Y conozco y conocemos todos acá, más de algún periodista de la Nación, buena gente, liberales convencidos que están podridos de que se les metan en las notas. Entonces, por lo menos saca la firma, que es el mecanismo de defensa. Digo, no voy a poder demandar coraje total, renunciar a la Nación, pero saca la firma. Por lo menos eso, que es el escudo que usamos a veces los periodistas cuando se nos meten demasiado adentro. Ahora, yo entiendo la discusión hacia adentro, el periodismo, digamos, los detalles técnicos, las formas de la construcción de la verdad. Eso está claro y me parece que de alguna manera este programa se dedica mucho a esta palabra. La pregunta es ¿qué te parece que le queda a la sociedad de ese nivel de conflictividad o de conflicto o de diálogo que se da o de debate que se da entre los periodistas y los políticos en este momento? ¿Qué va a quedar ahí? A mí me parece que durante toda unas décadas el periodismo se vio subtraído por esa lógica de la independencia. Y a mí me parece que la lógica de la independencia es una lógica fundamentalmente de la independencia, la objetividad y la neutralidad. Me parece que es una lógica deshonesta. Y me parece que es deshonesta no porque un periodista no deba ser independiente, neutral y objetivo, sino porque no muestra la imposibilidad que tenemos los periodistas de serlo. Cuando un periodista no dice desde dónde está hablando, lo que está haciendo es queriendo una pretensión de legitimidad diferente a la legitimidad política. Es decir, yo tengo una legitimidad filosófica, que es el de la verdad. Yo, por una serie de objetivizaciones en el lenguaje y en la técnica de investigación, tengo la posibilidad de ser aséptico en el trato de la información. Y la mayoría de las veces, más que aséptico, el periodismo es profilático, ¿no? En todo sentido. Dicho. A ver, guarda. Sí, empezaba más o menos por estos lados cuando Blaustein dice que la nata le habla a un público cautivo. Hoy veía cuando La Nación publica la declaración de ADEPA, en los posts, los comentarios que deja la gente, y muchos eran ADEPA es La Nación y Clarín, o sea, mucha gente ya sabe, con lo cual estoy pensando también cuánto de influencia tendríamos que repensar qué está pasando, y ellos, supongo que ellos deben estar pensando más que nosotros, después de los resultados de las primarias, después de que todo esto falla, después de que en los posts de sus páginas en internet la gente le dice no te creo, no sé dónde van. Para mí eso es una gran incógnita, pero no es el Clarín de 2009, digamos. Las cosas han cambiado mucho, por eso también aparecen notas y aparecen editoriales que son delirantes, que parecen escritas por tarados, y no son tipos tarados, con lo cual a mí me inquieta mucho. Están en un lugar nuevo. Muy bien, señores, cambiamos de tema, vamos al próximo informe. El profe Romero ya es profesor. Este es el anuncio importante que tenemos en 678 y presten atención en el próximo informe, al final, que hay algo realmente imperdible. El profe Romero ya es profesor. Una edición de colección de Clarín, ¿eh? Fíjate la tapa. Bien. Por la inflación, sí, bueno, por la ¿qué inflación. va a hacer, pobre Mauricio, no? Bien. Macri impulsa el aumento de la BL, un promedio del 25%. Sí, dándole una manito a Macri, ¿no? Bueno, parece cada vez más house organ de Mauricio Macri. Gente como anunciaba otro aumento, parecido en la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli.
impuestazo. Eran bastante, digamos, era menor que este del 25%, el otro tenía... Cuando otro es Scioli está mal, menos. cuando es Macri está aparte, bien. viste, ves la foto, está alicaído. Sí, alicaído, mirando el piso. Sí, está todo mal, Todo mal. Bueno, vamos a ver otra nota. La economía crece, pero ahora crea menos empleo. Sí, sí. Está bien, crece, está todo bien. Hay mucho empleo. Bajó 7,3, récord, se anunció ayer. Pero igual hay menos empleo. Dice que crea menos empleo. Otra de las páginas. La asignación por hijo, una de las claves del voto masivo a Cristina. Esta es una buena noticia, está bien. Es una encuesta de 200, ¿sí? Es una encuesta telefónica de 200 casos nada más, Sí. en todo el país, bastante poco parece. Sí. Parece casos. bastante poco serio. Pero trata de decir como que es un voto clientelar, es un poco con esa idea, digamos, Claro. que la gente lo vota por eso. Claramente, la mejor elección del kirchnerismo fue en las zonas más pobres. Sí. Y en las zonas más ricas fue donde, fíjate, Vicente López, San Isidro, donde peor le fue, o en los barrios más acomodados de la capital. Fíjate esta otra nota, dice, hubo idas y vueltas, pero al final Cristina se decidió y viaja a la ONU. Sí. Fíjate lo que es el primer párrafo. Un comentario de incierto origen. Y es incierto. ¿viste? Primero, es un comentario. Un comentario. Ya primero que es un ¿De comentario. origen? Después, de incierto origen, no sabemos de dónde salió. Dicho al pasar, además. Después, aparte, es dicho al pasar. Fíjate, seguimos. Hay más alumnos pobres en las escuelas, todo en la misma edición de hoy. Sí, hoy. Vamos a ver qué pasa con el tema del alumnado este año, ¿sí? 9-2010. Fíjate. Tipo de establecimiento público. 2009, 55. 2010, 56. Sí. Y en la escuela privada, 23 y 23. Sí. Quiere decir que hay más alumnos, probablemente por la asignación universal o algo, hay más alumnos, hay más chicos escolarizados. Eso no es noticia para Clarín, sino que hay más chicos pobres que van a escuela privada. Probablemente porque pueden pagar una cuota en una escuela privada y la gente no quiere pagar. Siempre decimos que cuando hacen una operación, no la firman, no le ponen nombre y apellido de la También nota. está el pudor del tipo, mirá, che, esto puede ser que no lo firme porque me da un poquito de calor. Debo reconocer que no siempre es así. Voy a pedir perdón a Clarín, al director de Clarín, porque mirá, esta es la nota de hoy. Reelección no está en mi cabeza. Miren esto, presten Dice, mucha atención a es esto, una por operación, favor, por el en amor de realidad, Dios. porque vos lo que instalás cuando ves esto es que en realidad lo que quiere es la reelección. Porque dice, reelección no está por hoy en mi cabeza, es una operación. Yo digo, no la va a firmar nadie. No le ponen nombre y apellido a esto. Sí, le pusieron. Fíjate quién firma. Nombre, apellido. Es fantástico. Si querés podés mandar un mail, a napellido@clarín. Tiene que echaron los correctores hace unos años. Sí, los echaron. No tiene ningún problema. Se anticiparon a Blaustein, que estaba recomendando eso Se justamente. anticiparon. Pero tendrían que haberle sacado nombre y apellido. Sí, tuvieron por lo menos esa posibilidad. Un poco buchón estuvo el profesor en pedir que echen a los correctores. Eso sindicalmente no se hace. Me hace acordar esto, una anécdota que es graciosa, no tiene mucho que ver, pero con nombre y apellido me acordé de eso. Hace muchos años, en el suplemento económico de La Nación, resulta que salió una nota en la primera plana de la tapa del suplemento con que se había suicidado un directivo de una de las empresas japonesas de autos por acusado de corrupción, ¿no? Entonces, la nota contaba toda la tragedia de este hombre y la firma de la nota era Ochinito liquidó. Sí, algún guacho se mandó esta cargada que generó, imagínate, el desastre interno. Yo creo que esto debe haber sido semejante en Clarín. Pero está bueno, nos están haciendo entrar en una zona humorística involuntaria los multimedios, es algo que me esperaba. Bueno, a mí el titular... Es una copia de Barcelona, Clarín. Claro, sí, claro, sin darse cuenta. más sofisticado. Claro. Sin nombre y apellido. Por la inflación, Macri tuvo que aumentar el ABL, es un muy buen titular, ¿no? Es un ingenio puesto maliciosamente muy bien. Y un comentario de incierto origen dicho al pasar es una fuente irrefutable. Creo que están a un paso del rey de España. No, lo conoció incierto. Señor incierto, ¿qué tiene que decir? Claro, me lo contó un amigo de un amigo en cualquier momento, ¿no? Me parece interesante el titular de Clarín de la inflación porque cuando uno lee ese titular dice, bueno, de verdad, la inflación argentina está generando que crezcan los precios de los inmuebles y por eso hay que reevaluar el ABL. Entonces vos haces un análisis del precio, del valor de las propiedades y te das cuenta que una propiedad entre el 99 y el 2011 aumentó el 100, 120% en dólares.
Entonces eso no es inflación nacional, eso es desvalorización del dólar. Es desvalorización, tiene otras causas que no tienen que ver absolutamente nada que ver con la inflación nacional. Porque si hubiera sido la inflación nacional, lo que hubieran aumentado serían los precios en pesos, pero aumentaron los precios en dólares de los inmuebles. Y lo que ocurre con el tema de la Vélez es que lo que no hay no hubo una reevaluación por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que tendría que haber hecho la reevaluación de los inmuebles hace 3, 4, 5, 6, 7 años, el tiempo que sea, pero es algo que no hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si a eso le sumás el tema de que el valor de las propiedades crece por motivos que no tienen absolutamente nada que ver con la inflación que uno puede decir de la economía argentina, te das cuenta cómo es la operación política. Porque vos lees el titular y decís, ahora entendí todo, es por la inflación argentina, porque los precios suben, sube también el impuesto a la Vélez. Y la verdad es que es una mentira. Hay que estar atento, hay que estar atento. Ese título en particular de Clarín me parece que hace a una desorientación de estos días de Clarín. Porque si quieren proteger a Macri, ocultar a Macri, directamente no van con Vélez, por más que digan que lo excusen con la inflación. Me parece que hace a las dudas de Clarín después del escenario electoral con qué vamos y metieron eso. Mite. Cambiamos de tema, señores, vamos a la clásica sección, La Patria tuitera en 678. La Patria tuitera, Twitter de un falso Héctor Mañeto. La opresión de esta dictadura me da ganas de irme con mis 301 medios independientes a empezar una nueva vida en otro país. Twitter de Leo Tamendi. Che, ¿en serio escucharon el jingle que tiene preparado Roberto Iglesias, Cortá boleta? No se lo pierdan. El candidato a gobernador radical llama a cortar boleta contra Alfonsín. Siente que este tipo de posicionamientos del doctor Alfonsín lo perjudican. Se trata de Roberto Iglesias, que va a presentar su jingle de campaña en el que pide a los votantes que corten boleta a su favor, porque entiende que Cristina Kirchner ya ganó. Escuchemos cuál es el jingle. Cortá boleta, sumado Iglesias, cortá boleta, cortá boleta, votado Iglesias, gobernador. Yo nunca escuché en mi vida algo igual. Esta campaña de Iglesias, que recordemos un hombre muy fuerte del recadismo, fue gobernador, buen gobernador, si mal no recuerdo, de la provincia de Mendoza. Yo nunca había escuchado una cosa igual. Vos tenés tu candidato a presidente y decís, a él no, a mí sí. Y para colmo es algo que más o menos se entiende, porque parecería que el presidente, que normalmente tendría que ayudar al candidato con su imagen, a darle votos al candidato, en realidad se los pianta. Ministro Mariano Barrio, del Diario de la Nación. La pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco? Twitter de Eva Rowe. Habría que preguntarle al periodista si el ministro tiene que pedirle permiso a la Nación para quejarse por haber mentido un fraude. Twitter de Ignacio Miri, periodista de Clarín de la sección política. Yo a Randazzo lo entiendo. Se pelea con periodistas para conservar su laburo. Es legítimo. Es más difícil entender a los que lo festejan. Twitter de Feramato contestando a Miri. ¿No pensás que tu sección debería plantearse alguna autocrítica por el tratamiento de las irregularidades en la elección? Twitter de Pablo Sirven. Si uno se limita a opinar sin polemizar, te dicen que te pasaron por arriba como dijeron de mí. Si contesta, como Barrio, que sos un irrespetuoso. Twitter de Gabriela Cerruti contestando a Sirven. O Barrio no tenía que contestar, tenía que admitir que se equivocó. No es tan difícil. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Pido a todos los argentinos que realicen un abrazo simbólico a Clarín como protesta frente a los ataques arteros del poder. No pasarán. Bueno, muy bien. Está buena la cita. Qué impresionante lo de Mendoza, ¿eh? La verdad es que es genial. Es muy simpático, pero digo, los socialistas santafesinos, que son los reyes de la severidad casi ploma, la típica cosa del socialista cartonado, más allá de las virtudes del binerismo, hicieron bailante a lo loco en la campaña. Así que no es para sorprenderse tanto. Y la bailante y lo popular y la palitorteguiana
cunde a lo pavo en todo el país. Así que no le echemos la culpa solamente al compañero Iglesias. A ver, Virenza, ¿quiere comentar algún tuit? No, yo solamente decir que es impresionante cómo se desgranan los partidos políticos, ¿no? Como un tipo pide que no voten al mismo partido político, que voten a la persona, que ya no hay estructuras políticas que contienen ideológicamente o políticamente a un colectivo, sino que lo que importa es tratar de llegar yo, aún cuando tenga que hundir a mi candidato político, ¿no? Y ahí hay un desguace de la política como tal, ¿no? Corta. Siempre impresionante. No, a él no lo voté, que es un salame, votame a mí, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Corta. Dame el laburo a mí, lo que dice es, dame el laburo a mí. Claro, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, señores, pasamos al tema, un tema, por cierto, para mí agradable. Se ha abierto finalmente el paso a Uruguay por tren, por vía de tren. Esto quedó bastante chiquito en la mayoría de los diarios. Vamos a ver la repercusión que tuvo. No voy en tren, voy en avión. Parecen cantar las huestes de Héctor Mañeto. Es que la contradicción es flagrante. Analicemos. El monopolio siempre se mostró muy preocupado por el tema de los trenes. Los trenes existen y tienen problemas los que existen. Esta cuestión de que la Argentina no tenga trenes. El abandono y la destrucción de gran parte del sistema ferroviario nacional. Tampoco puede decirse sin sonrojo que haya trenes, porque no hay. Los que hay, que son los de cercanías y los de corta distancia, son esos trenes oprobiosos, repletos, donde hay que marchar a los empujones, donde los vendedores ambulantes vociferan y los ladrones esperan su oportunidad. Es una forma casi de animales como los hacen viajar. Como vieron, la cuestión ferroviaria obsesiona a los muchachos de la Corpo. Pues bien, ocurrió un hecho importantísimo. Después de 30 años, se reanudó el servicio de trenes que une a la Argentina con el Uruguay. Aquí están los frutos de este tren que sale de Pilar, provincia de Buenos Aires, que pasa por Zárate, por Basavilbaso, por Villaguay, por Concordia, por Salto, por la heroica Paysandú, maravillosa y heroica Paysandú, y que también llegará a Montevideo. Es un símbolo de integración, es un símbolo de unidad, y lo hemos construido entre argentinos y uruguayos, porque hasta hace no muy poco tiempo no podíamos cruzarnos libremente de un lado al otro. No podemos perder este partido. Nunca hemos estado tan cerca en estos últimos 50 años. Gracias, pueblo argentino, por el gesto. Los uruguayos tenemos como costumbre, cuando tenemos que rajar, rajamos para la Argentina. El único lugar de la tierra donde los uruguayos no se sienten extranjeros, sino que son parte de lo mismo. Si tenemos en cuenta la obsesión hace un ratito detallada, resultaría imposible que Clarín sea el único diario argentino o uruguayo que no haya reflejado en su portada tan trascendental ferroviario evento. Sin embargo, el país virtual de Héctor Mañeto sigue desafiando toda lógica. Hasta los diarios corporativos uruguayos, estos con tono crítico, dedican algún lugar de su portada al tema. A ver los diarios, página 12. Principal, el tren de las dos orillas. A ver, en Tiempo Argentino, título principal, Cristina, la integración es el único camino posible. Pasamos a La Nación, no, nada, no, acá está, el tren a Uruguay listo para partir. Y a ver en Clarín, no, por acá no, tampoco, no, nada. Entiendo, es lógico que los diarios afines al gobierno lo publiquen como la principal noticia. Entiendo también que los diarios críticos le den menos espacio, pero una cosa es darle poco espacio y otra es no darle absolutamente nada. Y en Clarín no figura en la portada. Y más allá, insisto, de
el tamaño que cada medio le dé es una noticia para portada. Es una noticia histórica. En algo que ha sido tan absurdamente negado por las portadas de los diarios más importantes, estaba mirando la de los diarios uruguayos, aún aquellos que son muy adversarios del régimen de José Mujica del lado uruguayo, no pudieron menos que llevar a la primera plana de los diarios un verdadero acontecimiento. El País. Cumbre Cristina Mujica con simpatizantes que llegaron en tren. Argentinos quieren los ferrocarriles. El Observador. La liturgia kirchnerista se instaló ayer en Salto. La República. Por el camino de Artigas. Llegó el tren de los pueblos libres. El Telégrafo. Las vías del tren reafirman la unidad de Uruguay y Argentina. La Diaria. Otra vez en la vía. Dos presidentes que se encuentran, aunque sea para darse la mano, dos presidentes que se encuentran ya cerrando totalmente las heridas que lamentablemente se abrieron en algún momento entre Argentina y Uruguay, dos presidentes que se encuentran en una etapa en la cual se está hablando de una recuperación de la dignidad de la América del Sur, el tren se llama el tren de los pueblos libres, dos presidentes que se encuentran para hablar de trenes, que esto sea dejado fuera de las primeras páginas parece mentira. No voy en tren, voy en avión, canta el grupo, salvo que el avión sea de aerolíneas. Eso también los crispa. Decenas de argentinos varados en el aeropuerto de Barajas, hay problemas en aviones de aerolíneas argentinas, no hay información, la gente está disconforme, está protestando, estamos ahí en vivo, ahí está Mario Massachesi, tienen la información. Mario, ¿qué es lo que pasa? Buenos días. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, no es buen día para nosotros los que estamos aquí en Madrid, estamos varados desde ayer, en realidad desde esta madrugada, pero en un viaje que se terminó convirtiendo en una odisea y después terminó en una pesadilla cerca de las 4 de la mañana, es el vuelo UX041 de Air Europa. Hay problemas en aviones de aerolíneas argentinas. De Air Europa, repito, es Air Europa. Reiteramos, un vuelo de Air Europa. Hay problemas en aviones de aerolíneas argentinas. No, había una información equivocada, que era un vuelo de aerolíneas, pero no, de Air Europa. Anotaciones brevísimas. Primero, Mario Mactas haciendo la típica construcción de los trenes como lugar espantoso, lleno de hordas, vendedores ambulantes horribles y gente que grita. La comparación entre la no cobertura del tren que va hasta Paso de los Toros, por ahora en Uruguay, en relación a la que se hizo del famoso Metrobús de Mauricio, que es una obra loable, pero nada que ver los centimetrajes dedicados. El hecho de que se acabó también vertiginosamente aquella primera etapa en la que Mujica era el contraejemplo de Cristina, modelo uruguayo, la serenidad de Mujica, su vocación democrática. Y lo último, que es lo más complejo, es que la promesa de recuperación de los trenes fue una de las promesas más viejas, más iniciales del kirchnerismo y una de las más bellas. Yo personalmente amo mucho los trenes porque toda mi vida viví tomándome los trenes urbanos o como mochilero en mi adolescencia. Y estamos por fin en esa etapa de reconstrucción. Este tren de Uruguay no es el único. Una de mis hijas se va a ir a Córdoba en un tren que había desaparecido. En Entre Ríos se está laburando mucho, se están haciendo como pequeñas conexiones por redes desarticuladas. Cuesta un huevo, pero se está haciendo. A ver, Hernán, ¿qué piensas de esto? No, me parece que hay primero dos cosas. La primera es la reestructuración de la red ferroviaria. La red ferroviaria argentina tenía el esquema de un abanico, porque había sido claramente una red pensada para la exportación y para la agroexportación. Por lo tanto, una vez que se desarticuló esa red, hay que volver a pensar la red en función de algunas necesidades que tiene la Argentina. Una es la agroexportación, pero otra es la comunicación entre provincias, entre capitales, entre ciudades. Por lo tanto, hay que pensar seriamente el tema de cómo reconstruir la red ferroviaria, más que hacer una alaraca emotiva desde la reconstrucción de los ferrocarriles. Me parece que es interesante ir planteándolo de a poco cada uno de los tramos de ferrocarriles. Porque son, al margen de los trenes, digamos, en particular, y de que sea ese el medio de transporte, me parece que hay una cosa omitida muy claramente de parte de los medios hegemónicos, que es cómo componen las relaciones políticas. Eso es lo que iba a decir en la segunda etapa, que el segundo punto tiene que ver justamente con esto. Yo tengo una patología que es que soy artiguista.
que es como ser, no sé, partidario del Sacro Imperio Romano Germánico, pero soy artiguista. Hace unos meses José Mujica era el hombre que hablaba en contra de la Argentina. Todas las operaciones políticas de los principales diarios hegemónicos era sustraer aquellas frases en las cuales Mujica hablaba por algo o por H o por B mal de la Argentina, o deslizaba alguna frase que después eran sacadas de contexto, no las había dicho. Mujica es quizás el más argentinista de los uruguayos, de los líderes uruguayos. Y es impresionante cómo Argentina logró reconstruir su relación con Uruguay desde el conflicto con la pastera Botnia hasta ahora, que se teje el entramado pero hay problema general de parte de la prensa en la lectura de eso, de las relaciones que tiene la República Argentina con el resto de los países vecinos. Digamos, en Uruguay fue como patente, pero también pasa con Brasil, pasa con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Ecuador, etcétera, etcétera, con todos los países de la región. Y a mí me parece que ahí se pierden algo de la realidad. La verdad es que se pierden una parte muy interesante, muy importante. Desde la chicana te diría que la tilinguería argentina lograba antes emular a Europa y a Estados Unidos, pero como ahora son países en crisis, con problemas financieros, con problemas económicos, tenemos que compararnos desde la tilinguería con los hermanos latinoamericanos que están en un muy buen momento, que están creciendo, que tienen democracias exitosas. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? La tilinguería necesita buscar lugares donde compararse. A ver, Barra. Sí, veía en el informe cómo mostraban la defensa emotiva y sensible de los trenes que hacen en Canal 3 y en Clarín en general, y me acordaba que en los 90, bueno, desde allí mismo, con los trenes, digamos, era parte del estado del elefantiásico, y si quizá no lo defendían del todo, sí lo planteaban como inevitable. Y era esto de los recortes heroicos, y era lo que había que hacer para que el país funcionara mejor, con lo cual contribuyeron desde allí a que los trenes no funcionaran más, o por lo menos no hicieron nada para que no sucediera. ¿Tenés algo para decir? No, lo miraba con enorme. Pero esto lo digo sin saña, porque yo no ando mucho en tren. Mal hecho. No, yo creo que muchas veces acá hablamos de, la libertad que tienen, obviamente, cada medio de establecer su agenda editorial, ¿no? Decir qué tema amerita llegar a la tapa o no. Ahora, indudablemente, un poco lo que decía, no me acuerdo si Matías Martín en la radio, el encuentro de dos presidentes en cualquier lugar del mundo, y en este caso inaugurando una red ferroviaria después de años en el que la Argentina y Uruguay tuvieron un puente cortado por un conflicto con la pastera Botnia, y donde la relación de tensión con Uruguay había sido muy grande. Me parece que es noticia. No es noticia, no. Es noticia en cualquier lugar del mundo. Esto está fuera de discusión. Es una clara decisión editorial. Lo que pasa es que a medida que siguen haciendo este tipo de cosas, tanto las operaciones del fraude como el ninguneo de temas que evidentemente pasan por sobre las diferencias políticas en cualquier país serio, como les gusta decir a ellos, la oposición, sea mediática o política, salta por sobre las diferencias ante un acontecimiento como como un encuentro entre presidentes. A medida que se siguen internando y van retrocediendo para adelante, también cuesta entender de qué son críticos realmente. Porque a mí me gustaría saber, digamos, todo el tiempo estamos hablando a favor del pensamiento crítico, ¿ok? En los medios, en el periodismo, en el oficialismo también, de siempre tener una mirada atenta y crítica. Ahora bien, los medios opositores, los grandes medios, ¿qué cuestionan exactamente? A mí me gustaría saber, porque la verdad que es una jungla de ninguneos y de críticas falaces que no se terminan de entender qué les molesta. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Ah, ya, casi me caigo. Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber